Ensayo: Construyendo un siglo de paz. El cosmos magnífico del ser humano. Discurso pronunciado en la Universidad Estatal de Moscú. Nada existe en forma aislada, ni en la sociedad humana, ni en la naturaleza. Todos los fenómenos se sostienen y se relacionan mutuamente y forman un cosmos viviente. Era mayo en Moscú, al amanecer de una Rusia renacida. En 1994, 2 años y medio después del colapso de la Unión Soviética, Rusia estaba enfrentando la aparición continua de problemas a medida que ingresaba en una nueva etapa de su historia. El maestro Ikeda, en un periodo de 20 años, visitó este país 6 veces, en 1974, 1975, 1981, 1987, 1990 y 1994. En aquellos viajes se reunió a dialogar con dignatarios y líderes de los más diversos campos. Durante su última visita, en mayo de 1994, fue recibido en la prestigiosa Universidad Estatal de Moscú, reconocida por ser la primera universidad rusa fundada en 1755 y una de las instituciones de saber superior más prestigiosas del mundo. Allí Ikeda pronunció una conferencia titulada El cosmos magnífico del ser humano, en la que analiza los 3 significados de Myo, de Nammyo Horengekyo, desde una óptica moderna. 19 años antes, en 1975, dicha universidad le confirió un doctorado honorario en reconocimiento a sus cuantiosas y fructíferas contribuciones en las esferas de la cultura y la educación, como también a sus denodados esfuerzos para promover la paz y la amistad entre las naciones del mundo, convirtiéndose en la primera de las más de 400 distinciones otorgadas al maestro Ikeda. A continuación, se presentan fragmentos del discurso pronunciado por el maestro Daisaku Ikeda en el Palacio de la Cultura, Universidad Estatal de Moscú, Rusia, el 17 de mayo de 1994. Porque allí hay seres humanos. Cuando miro hacia atrás, recuerdo que muchos japoneses criticaron mi decisión de venir aquí cuando, tras aceptar la invitación de visitar su universidad, inicié los preparativos de mi primera travesía a esta nación en 1974. ¿Por qué razón debe un líder budista viajar a una nación cuya ideología precisamente rechaza la religión?, reclamaban. Mi respuesta fue que iría porque allí hay seres humanos. Ahora ya transcurrieron 2 décadas y es más cierto que nunca que el centro de todo es la humanidad y la forma de vivir. El gran escritor ruso contemporáneo, Alexander Solzhenitsyn, da elocuente testimonio de esta verdad. La estructura del Estado es secundaria si se la compara con el espíritu de las relaciones humanas. Si existe integridad humana, cualquier sistema honesto es aceptable, pero si existen rencores y egoísmos, hasta la democracia más avasalladora sería intolerable. Cuando el pueblo carece de justicia y de honestidad, esta falta se pone de manifiesto y aflora en cualquier sistema. Todo comienza y termina con el ser humano, y sin embargo el ser humano sigue siendo el mayor de todos los misterios. Pero no obstante, no podemos decir que el misterio se haya resuelto. Sabemos que los postulados científicos o económicos no bastan por sí solos para definir la mente ni las emociones. En estos tiempos, si queremos proyectar una luz que esclarezca la condición humana, tendremos que buscar una fuente muy luminosa y brillante. Me gustaría desarrollar mis ideas sobre este tema explorando ese cosmos magnífico que es el ser humano. Vivan fieles a ustedes mismos, solía proclamar a viva voz mi maestro Yosei Toda, segundo presidente de la Soka Gakkai, cuando se dirigía a los jóvenes. Toda sobrevivió a 2 duros años de cárcel durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en su dedicación a la paz, fue un vencedor absoluto. En la desolación que se cernía sobre el Japón, luego de la derrota bélica, mientras todos los valores establecidos sufrían una subversión o bien eran destruidos, él regresó al mismísimo punto inicial, a la condición humana, y nos exhortó a que comenzáramos de nuevo, pero a partir de nuestra propia revolución humana interior. La enseñanza del maestro Toda fue una revitalización de la enseñanza del Buda Sakyamuni, según la cual cada uno es su propio maestro, el mejor maestro que podría haber. La declinación de la espiritualidad. La mayoría de los jóvenes del Japón hoy sufren un estado de alienación, privado de aspiraciones. Por cierto, nunca han tenido tanta libertad como ahora, pero por otro lado, carecen de un norte claro que les infunda sentido o propósito a sus actos. Son muchos los jóvenes confundidos que padecen incertidumbre. Viven solo en función del instante presente o del placer inmediato. Las más recientes encuestas realizadas con estudiantes secundarios de todo el mundo revelan que entre los jóvenes japoneses es más marcada la tendencia a descreer del futuro, sin esperanzas, y a darse por satisfecho con la mera comodidad del presente.
Los jóvenes ya no se preguntan cómo debe hacer el ser humano para ser maestro de sí mismo. Ya no buscan ser soberanos de su propio destino. Por supuesto, siempre hay jóvenes que escapan de esta triste regla, que piensan más allá de sus preocupaciones inmediatas e intentan hallar el sentido de sus actos, que poseen una clara perspectiva de la función de la sociedad y aspiran a un nuevo orden mundial signado por la paz. También hay jóvenes que están poniendo todo su empeño en resolver la pregunta eterna: ¿cómo hemos de vivir los seres humanos? Su presencia, que se destaca sobre un panorama general de jóvenes apáticos, me hace concluir que existen expectativas en el surgimiento de una nueva filosofía, en una nueva religión que conduzca a las personas hacia el bien, hacia la construcción y la creación. Un poderoso latido humanista. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a ser maestros de nosotros mismos? Cuando busco una respuesta segura a dicho interrogante, pienso en el gran filósofo Nikolai Berdyaev y en los pensamientos que expresó en Realidad y Sueño, un ensayo autobiográfico. Jamás he intentado, voluntaria e involuntariamente, encerrarme en un mundo privado y propio. En cambio, deseé hallar un camino que me condujera al exterior abierto para estar presente en el mundo y hacer que el mundo estuviera presente en mí. Presente, pero peligrosa y libremente. El ser humano es creado como un microcosmo y su vocación es recrear el cosmos dentro de sí. Estas palabras expresan la satisfacción palpable de llegar a ser maestro de la propia vida, de adquirir un estado ilimitadamente vasto, donde prime la unión con el universo, la grandiosa fusión con el cosmos. Estas palabras brillantes tienen mucho en común, en un nivel muy profundo, con el budismo Mahayana. El sabio enfoque del Mahayana analiza 3 aspectos de la transformación que puede experimentar un individuo en su vida y en su desarrollo como persona: el despertar, el estar perfectamente dotado y revitalizarse. En mi elaboración sobre estas ideas budistas que se relacionan con el orden fundamental, la universalidad y la propia renovación, quisiera centrarme en el poderoso latido del humanismo ruso que aspira siempre a un estado de vida más elevado y más profundo. El orden fundamental que existe dentro de nosotros. En primer lugar, el despertar se refiere a la experiencia vital de un individuo que toma conciencia del orden fundamental de la vida. El budismo enseña que cada uno de nosotros posee el estado de Buda, es decir, la semilla o el potencial para cultivarnos a nosotros mismos como seres humanos ideales. Cuando se manifiesta, se convierte en un núcleo de vida que nos vuelve soberanos de nuestra historia y determina nuestra felicidad. Pero en nuestra existencia diaria, la budeidad se halla profundamente enterrada bajo las más diversas ilusiones, es decir, conceptos cerrados, falsos y prejuiciosos. Por ende, debemos quebrar esas muchas y gruesas cáscaras de ilusión que la cubren y abrir un portal que nos ponga en contacto con dicha naturaleza de Buda, hasta hacerla florecer. La enseñanza más elevada del budismo Mahayana, el Sutra del Loto, destina una diversidad de parábolas a aquellos que, por estar convencidos de que el Buda es una suerte de ser mítico y distante, no pueden aceptar el hecho de que poseen en sí mismos la naturaleza de la budeidad. Si me permiten, voy a compartir una de ellas con ustedes. En cierta ocasión, un hombre menesteroso visitó el hogar de un amigo rico. Al cabo de una grata charla, el hombre pobre sintió que el sueño lo vencía. Su próspero amigo, preocupado por el bienestar de aquel, cosió en secreto una joya muy valiosa en el ruedo del manto que el hombre pobre vestía, sin despertarlo. Cuando éste abrió los ojos a la mañana siguiente, se despidió y se marchó sin sospechar siquiera que llevaba cosida en el manto una piedra preciosa de tanto valor. Continuó llevando una vida de privaciones hasta que un día, por casualidad, volvió a encontrarse con el generoso amigo de antaño. El hombre se quedó atónito al ver que el otro seguía viviendo en condiciones extremas y al contarle sobre la joya cosida en la túnica, vio cómo su compañero se regocijaba con la noticia. La joya es la naturaleza de Buda que todos poseemos, ya sea que tengamos conciencia de ella o no. Este estado de Buda es el orden fundamental de la existencia humana. Abarcar el cosmos. A continuación quisiera hablar sobre el principio budista de estar perfectamente dotado, que nos asegura que ese orden fundamental del cual tomamos conciencia no es parcial ni está sujeto a prejuicios. En otras palabras, ese orden fundamental debe ser algo integral, que todo lo abarque, que envuelva por igual no solo al género humano, sino también a la naturaleza y al universo. Entonces, estar perfectamente dotado se refiere a la universalidad y a la armonía subyacentes a la vida, en tanto nuestra mirada asciende del nivel de este planeta al nivel del cosmos.
esta universalidad posee una dimensión diferente de la que plantean la ciencia o la razón. Ciencia y razón son términos abstractos, distintos de la realidad, en cuanto a que se contienen en sí mismos, son impersonales y estructurados. Dentro de su propia esfera ejercen un inmenso poder. La ciencia y la tecnología, por cierto, han transformado a una velocidad impensable nuestra forma de vida en todo el globo. Pero por haber experimentado la tragedia de la megamuerte durante este siglo, la humanidad ya no puede permitir libre de preocupaciones que la ciencia y la razón marchen por sus propios carriles. La universalidad a la que me refiero es un orden simbiótico en que los seres humanos, la naturaleza y el cosmos conviven armoniosamente, en que el microcosmos y el macrocosmos se fusionan en una única entidad viviente. Dentro del budismo, esa simbiosis se denomina origen dependiente, en japonés engi. Esto significa que nada existe en forma aislada ni en la sociedad humana ni en la naturaleza. Todos los fenómenos se sostienen y se relacionan mutuamente, formando un cosmos viviente. El dinamismo creativo. Por último, quisiera considerar el aspecto restante, la revitalización. Significa cultivar el dinamismo creativo de la vida que nos permite renacer cada día y nos impide estancarnos o caer en la rigidez. El budismo enseña que nada permanece en el mismo estado, ni siquiera por un instante. La piedra más dura, con el tiempo, será reducida a polvo. Nada puede escapar de una obligada destrucción. La sociedad humana en particular experimenta cambios constantes. El secreto para revitalizar todas las cosas es quebrar la cáscara de la indolencia, en la cual descansamos cómodamente en el tiempo presente, y en cambio escuchar con cuidado el ritmo del cambio que palpita en el interior. La filosofía budista de Nichiren Daishonin enseña que uno repite el ciclo eterno de nacimiento y de muerte sobre la gran tierra del estado de Buda. Esto significa que el poder fundamental de rejuvenecernos continuamente por toda la eternidad reside dentro de nosotros, los seres humanos. Esta revitalización es otra forma de designar la renovación de la propia vida. Los valores éticos son primordiales. El orden fundamental que analizamos hasta aquí viene acompañado naturalmente de confianza interior, pues nos provee de un cimiento sobre el cual nos ponemos de pie. Cuando uno está frente a un orden fundamental que no configura valores éticos de la personalidad humana tales como la generosidad y la humildad, gestados en la motivación interna, es menester refutar dicho orden, por engañoso y falaz. La personalidad humana superior solo se genera cuando la autorrenovación y el orden fundamental marchan de la mano. Por eso, cuanto más fuerte es una persona, más humilde se vuelve. Cuanto más segura de sus convicciones está, más generosa se permite ser. Estoy convencido de que la auténtica misión de una fe religiosa es sustentar la formación de la personalidad tal como hemos descrito y alentarnos a que seamos nuestros propios maestros. Por dicha razón, los escritos budistas otorgan máxima importancia a la reflexión interior y nos exhortan a buscar la motivación interna. Hacia una era de humanismo. El fundador de la educación creadora de valores humanos y primer presidente de la Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi, libró una seria contienda contra el militarismo japonés y terminó sus días en la cárcel a los 73 años. Desde principios de este siglo, insistió en que el género humano debía dejar de involucrarse en competencias militares, políticas o económicas. En cambio, proponía que las personas debían aspirar a una era signada por la competencia en el terreno humanístico. Mi más ferviente esperanza es que los estudiantes de la Universidad Estatal de Moscú constituyan las filas precursoras de la competencia humanística en el siglo XXI, abriendo la línea de la vanguardia con energía y vigor. La humanidad, ante el arribo inminente de una nueva centuria, desempeñará el papel central en la labor de convertir el caos en armonía. En la época venidera, la religión y la filosofía, la cultura y el gobierno, y también la economía, deben centrarse en este único aspecto. Estoy decidido a entregarme íntegramente y sumar todas mis fuerzas a la de ustedes para transitar este camino hacia el resurgimiento. Quisiera concluir mis palabras con un hermoso poema acuñado en Rusia, tierra de poesía. Bajo el cielo abierto, sé osado, envuelto en la dicha, despierta y comprende tu misión. Mira, los rayos del sol tiñen de oro el firmamento en un instante y tan luego, tras enjambres de nubes, se ocultan. La luna de plata se mece, estalla en los prados la primaveral belleza, los capullos se hinchan grávidos, una diáfana corriente borda el valle, las vidas alumbran las laderas y la mies dorada danza en los campos. Nuestro mundo no es un valle de pesares. Mi amigo, sé feliz.
No pierdas tu ruta, jamás olvides de dónde provienen los diarios placeres del vivir. Como nos dice este poema, cuanto más honda es la penumbra, más se aproxima el instante del alba. Mientras exista esperanza, brillará la felicidad. Junto a todos ustedes, añoro con toda confianza la alborada esperanza de una nueva civilización.